este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a lunes día 19 de enero a las 12 de la mañana. Antes de comenzar con el análisis de las 7 magníficas, hay que mencionar que en la jornada de hoy no tendremos cotización en el mercado estadounidense a consecuencia de la festividad de Martin Luther King, en una jornada en la que los futuros del mercado estadounidense se encuentran con caídas importantes tras los últimos anuncios establecidos por el presidente Trump en materia arancelaria contra diversos países de la OTAN y de la Unión Europea en materia de la isla de Groenlandia, por lo que es probable que en la jornada de mañana podamos tener un aumento importante en la volatilidad una vez que el mercado inicie su sesión al contado. Por el momento nos adentramos en el análisis de ETF de las 7 magníficas, donde observamos que el precio continúa situado cerca de niveles de soportes importantes sobre los 63,80 y los 64,36 dólares, habiéndose producido un gap o hueco bajista durante la jornada del pasado miércoles día 14 de enero, siendo uno de los objetivos por parte de las compras que en las próximas sesiones el precio consiga tapar este gap o hueco bajista, siendo para ello necesario que las compras consigan finalizar una sesión bursátil por encima de los 65,99 dólares. De momento tenemos ya al oscilador MACD situándose incluso por debajo de la frontera del nivel 0, con las lecturas de sobrecompra completamente purgadas, por lo que vamos a adentrarnos en la escala semanal para observar el movimiento de mediano plazo, puesto que tenemos un canal lateral durante la escala en la escala semanal comprendido entre los 61,45 y los 68,15 dólares. Y tenemos ahora mismo al precio que ha producido caídas del 2,21% durante la pasada semana. No obstante, este canal lateral está sirviendo para comenzar a purgar también lecturas de sobrecompra en términos semanales, siendo esta una señal positiva de cara a una continuidad de la tendencia alcista siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de los 61,45 dólares, por lo que por el momento, pese a las caídas de las últimas semanas, seguimos priorizando un contexto alcista para las 7 magníficas, pudiendo implicar la consolidación de estas últimas semanas un fuerte movimiento de subida si el precio consigue producir la superación de los 68,15 dólares. Comenzamos ahora con el análisis de Alphabet. En pantalla tenemos la escala semanal, donde observamos que la cotización de Alphabet continúa siendo el mejor de los activos de las 7 magníficas, puesto que está situado prácticamente en máximos históricos. Y la pasada semana produjo una finalización de semana por encima de los 328,50 dólares, por lo que en Alphabet podemos seguir priorizando un comportamiento positivo, como vamos a determinar ahora en la escala temporal diaria, siendo el único aspecto negativo a destacar la sombra alargada que se ha producido en la escala semanal, la cual nos aporta un área de techos de cara a las próximas sesiones en el entorno de los 340,49 dólares por acción. Si observamos el gráfico de escala temporal diaria, podemos determinar un nuevo objetivo alcista para la cotización de Alphabet durante las próximas sesiones, puesto que el precio ha superado un canal lateral comprendido entre los 328,83 y los 293,65 dólares por acción, por lo que siempre que el precio no termine ninguna jornada por debajo de los 310,33 dólares por acción, podremos determinar un objetivo alcista sobre los 367,40 dólares por acción, pudiendo el precio encontrar dificultades durante las próximas sesiones en atacar el área de los 340,49 dólares por acción, tras el giro a la baja producido priorizando la vela envolvente bajista del pasado jueves día
15 de enero. Por lo que de momento podemos también destacar como nivel de soporte creciente la directriz alcista que nos acompaña desde los mínimos del pasado mes de junio. Continuamos ahora con el análisis de Amazon. En pantalla tenemos el gráfico en escala semanal, donde observamos que Amazon continúa inmersa en un canal alcista en el largo plazo. Y podemos destacar los numerosos apoyos que se han producido sobre la media móvil simple de 30 semanas a lo largo de estas últimas semanas, priorizando en las subidas producidas a comienzos del pasado mes de enero, que han propiciado la activación de cortes ascendentes por parte del oscilador MACD. Por lo que en Amazon, pese a las caídas de la pasada semana de aproximadamente un 3,34%, podremos mantener la visión positiva vigilando como primer nivel de soporte el área de los 234,60 dólares por acción, por lo que es importante que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de dicho área para seguir priorizando nuevos ataques a las cercanías de los máximos históricos sobre los 258,60 dólares por acción. Por su parte, en la escala temporal diaria tenemos al precio completando una vela de martillo en la jornada del pasado viernes, aunque en la jornada de mañana podremos tener importantes movimientos de volatilidad a consecuencia de los anuncios comentados por parte del presidente Trump durante el pasado sábado, por lo que priorizamos como primer nivel de soporte importante el área de los 224,70 dólares por acción y también priorizamos como área de soporte el mínimo de la sesión del pasado miércoles sobre los 236,20 dólares por acción, siendo este un nivel de soporte de cara al muy corto plazo, sirviendo esta zona como nivel de apoyos durante las últimas 3 sesiones bursátiles. Y además, justo por debajo contamos con la media móvil simple de 50 sesiones que se encuentra sobre los 233,40 dólares. Continuamos ahora con el análisis de Apple, donde también vamos a determinar el análisis en la escala semanal, puesto que contamos ya con 7 velas semanales consecutivas de diversas caídas en la cotización de Apple. Dichas caídas por el momento no han sacrificado ni mucho menos la tendencia alcista de fondo y apenas se están produciendo apoyos a las cercanías de la media móvil simple de 30 semanas, la cual podría ser contactada por el precio durante las próximas sesiones, por lo que en Apple seguimos priorizando como nivel de soporte importante el área de los 243,80 dólares por acción. Y además, la purga de las lecturas de sobrecompra que comienzan a producirse en la escala semanal pueden implicar en una continuidad alcista de cara al medio y largo plazo, por lo que seguimos vigilando como nivel de soporte el área de los 243,80 dólares por acción. Por su parte, en la escala temporal diaria podemos destacar la directriz bajista iniciada desde los máximos del pasado miércoles día 3 de diciembre. Y además tenemos ya el precio sobre el nivel 38-20% de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado viernes día 1 de agosto. Por lo que tenemos niveles de soportes importantes en Apple también sobre los 252,05 dólares por acción, puesto que el precio mantiene abierto un gap o hueco alcista iniciado en la jornada del pasado lunes día 20 de octubre, por lo que sí es importante que este gap o hueco alcista permanezca abierto para poder asistir a un movimiento de subida durante las próximas sesiones, vigilando como segundo área de soporte el nivel mencionado en la escala semanal sobre los 243,80 y los 244,90 dólares por acción, siendo aquí el objetivo principal para poder comenzar a asistir a una mejoría que el precio sea capaz de finalizar una sesión por encima del área de soportes perforada sobre los 264,39 y los 265,99 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Meta Platforms, activo que ha completado
una vela semanal muy negativa con caídas del 5,02%, por lo que el precio ha completado la perforación de la pequeña lateralidad comprendida entre los 637,24 y los 675,54 dólares por acción, por lo que no descartamos que el precio pueda encaminarse a atacar importantes niveles de soporte sobre los 591,14 dólares por acción durante las próximas sesiones, por lo que de momento priorizamos una posible vuelta al alza por parte de las compras a partir de la superación de los 637,24 dólares por acción. En la escala temporal diaria podemos destacar también un nivel de soporte justo por debajo del precio en los 612,55 dólares por acción, puesto que permanece abierto un gap o hueco alcista iniciado en la jornada del pasado martes día 25 de noviembre, por lo que es muy importante que el precio no complete una finalización de sesión por debajo de los 512,55 dólares por acción, puesto que si este gap se termina tapando, es altamente probable que las ventas puedan llevar al precio a atacar el área de soportes en las cercanías de los 581,25 dólares por acción, por lo que de momento priorizamos como primer soporte los 612,55 dólares por acción y es muy importante que las compras consigan producir la superación de los 637,55 dólares por acción para poder aumentar las posibilidades de haber asistido a una trampa bajista durante la pasada semana. Continuamos ahora con el análisis de Microsoft, activo que también ha producido la perforación de niveles de soportes importantes durante la pasada semana, con caídas del 4,05% que han llevado el precio a producir la perforación de los 463,16 dólares por acción, siendo este un área que ha funcionado tanto como máximos previos como niveles de soportes durante las últimas semanas. No obstante, en Microsoft observamos que estamos sobre los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que estamos asistiendo a un claro proceso de consolidación proporcional de las subidas previas, por lo que a medio plazo seguimos manteniendo una visión positiva, puesto que además el oscilador MACD ha purgado en su totalidad las lecturas de sobrecompra, por lo que priorizamos de cara a la presente semana que el precio al menos consiga finalizar la vela semanal por encima de los 463,16 dólares por acción. Por su parte, en la escala temporal diaria también podemos observar una directriz bajista desde los máximos de finales del pasado mes de octubre. Y es importante que en la presente semana el precio consiga producir al menos la superación del último de los soportes perforados sobre los 464,89 dólares por acción, puesto que si este nivel de soporte no es superado durante las próximas sesiones, el precio podría encaminarse a atacar el siguiente área de soporte sobre los 447,34 dólares por acción, nivel que coincide prácticamente con el 50% de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que Microsoft continúa en zona de consolidación y el único dato positivo que podemos comenzar a priorizar son las posibles divergencias alcistas que comienzan a formarse en el oscilador MACD, con mínimos decrecientes en el precio que ya son acompañados de mínimos crecientes por parte del oscilador, siendo esta una primera señal positiva que podría comenzar a tenerse en cuenta a partir de que el precio consiga finalizar una sesión bursátil por encima de los 464,89 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Nvidia, activo que sí nos ha aportado una vela semanal positiva con subidas del 0,74%, por lo que el precio continúa consolidando por el momento las lecturas de sobrecompra durante las últimas semanas, produciéndose además apoyos sobre la media móvil simple de 30 semanas, por lo que la tendencia alcista se mantiene plenamente vigente con un objetivo de medio y sobre todo de largo plazo en el entorno de los 270,50 dólares por acción, por lo que podremos comenzar a priorizar
una continuidad alcista para Nvidia a partir de que el precio consiga finalizar una vela semanal por encima de los $196 por acción. La superación de este nivel nos aportaría una confirmación de los apoyos encontrados sobre la media móvil simple de 30 semanas. Por su parte, en la escala temporal diaria seguimos con la sombra bajista de esta figura de hombro, cabeza, hombro, siendo todavía muy importante que el precio consiga finalizar una sesión por encima de los $195,94 por acción para poder comenzar a dejar de lado esta hipótesis bajista. La nota positiva la situamos en los apoyos producidos en la jornada del pasado miércoles sobre el área de los $181 por acción, zona que seguimos priorizando como nivel de soporte, puesto que el precio mantiene un gap o hueco alcista iniciado en la jornada del pasado lunes, día 22 de diciembre, por lo que siempre que este gap o hueco alcista permanezca abierto, las compras podrán seguir manteniendo el control y aproximarse a la zona de los $195,94 por acción, por lo que si el precio termina una sesión por debajo de los $181 por acción, podremos comenzar a tener de nuevo en cuenta la sombra bajista de esta figura chartista en las acciones de Nvidia. Y terminamos el vídeo con el análisis de Tesla, activo que completó ligeras caídas en la pasada semana del 1,69%. Caídas que pueden seguir llevando el precio a aproximarse a atacar la media móvil simple de 30 sesiones, pudiendo con ello llegar a producir apoyos a las cercanías de los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril. Por lo que por el momento en Tesla seguiremos con una visión positiva a medio plazo, vigilando como primer nivel de soporte importante el área de los $382,78 por acción, puesto que si el precio termina una vela semanal por debajo de este nivel de soporte, sí que podríamos comenzar a tener mayores dificultades para las acciones de Tesla durante las próximas semanas, por lo que de momento seguimos con una actitud positiva y con la posibilidad de que se puedan purgar lecturas de sobrecompra en el oscilador MACD. Por su parte, en la escala temporal diaria priorizamos soportes de corto plazo entre los 430,60 y los $424,37 por acción, puesto que el precio ha chocado con anteriores niveles de soportes que ahora actúan como zona de techos en los $458,96 por acción, por lo que si el precio consigue encontrar apoyos sobre los niveles de soportes actuales en el corto plazo, las compras podrían volver a producir ataques a las cercanías de los $458,96 por acción. No obstante, si asistimos a una finalización de sesión por debajo de los $424,37 por acción, las ventas podrían llegar a producir ataques al nivel que consideramos importante de cara al medio plazo sobre los $382,78 por acción.